La próxima campaña electoral no solo se disputará en plazas públicas o medios tradicionales. La decisión del Estado de invertir recursos públicos en publicidad electoral difundida a través de medios digitales y streaming ha abierto una fuerte controversia legal y ética. Para ello, conversamos con el abogado especialista en Derecho Digital, Eric Iriarte. Buenas tardes, señor Iriarte. Eh, para poder contextualizar un poco sobre ese tema, queríamos saber desde el punto de vista del derecho digital, ¿qué se entiende o qué deberíamos entender por publicidad estatal en medios digitales? Lo primero que es importante señalar es que los entornos digitales no son más que una extensión del resto de los entornos. En realidad la publicidad estatal, que se pudiera hacer en cualquier instancia, no importa si es por medios digitales o por medios tradicionales, sigue las mismas reglas, que son las reglas de la publicidad brindada en los medios de comunicación. El tema es definir qué es un medio de comunicación o si una red social de un youtuber, en concreto, un generador de contenidos, es un medio de comunicación. Y esa es una discusión de fondo, porque mientras que los medios de comunicación tienen ciertas reglas éticas, ciertas entidades, ciertas formas regulatorias, los desarrolladores de contenido normalmente están basados en la libertad de expresión y más ligados al derecho de autor. Esta discusión de la plataforma genera un enfoque diferente de cómo se tiene que enfrentar el cumplimiento normativo. Pero en cualquier caso, si hay una regla sobre el uso de recursos públicos en campañas electorales o el uso de recursos públicos en entornos digitales, lo mismo sigue el reglamento o las reglas que ya se tienen para presentar. Y en ese contexto, ¿qué normas o vacíos legales existen actualmente respecto al uso del dinero público en campañas difundidas por redes sociales o plataformas de streaming? Eh, la respuesta es ninguna, ¿sí? Esa es la respuesta jurídicamente correcta. El tema está en que hay una comprensión normativa, sobre todo en nuestro derecho latinoamericano, europeo, en que si no está en una norma, si no hay una nota explícita que diga aquel que utiliza la red social número X o Y o Z, no aparece como un concepto normativo, aunque ya está el principio de analogías. Diferente al derecho anglosajón, donde no hay tanta normativa, sino más bien es el caso por caso el que se analiza. Entonces, bajo esta perspectiva, el hecho de que el entorno digital no sea más que una extensión del entorno presencial no debería exigir una normativa especial. Sin embargo, la tecnología puede generar algunas formas de cumplimiento normativo diferentes. Por ejemplo, si yo digo que nadie puede comprar publicidad en el Perú para alguna red social, pues puedo tratarlo de prevenir localmente si es que tuviera control de las redes sociales. Pero ninguna de las redes sociales tiene oficina en el Perú. Lo siguiente, alguien en Bolivia pudiera comprar campaña en Bolivia y puede decir, yo también quiero que se vea en Perú. Entonces va a depender de la plataforma si permite que esa campaña comprada en Bolivia, prohibida en Perú, pueda ser transmitida o no, porque al final el pagante del servicio está en un territorio diferente. O lo agrego, yo puedo estar en Perú y decido hacer una VPN o utilizo una tarjeta que está en otro país y digo que estoy en otro país para hacer campaña local. Esa forma del enforcement no es más que una sacada de vuelta de la normativa que ya podía existir, pero que los entornos digitales lo hacen más complejo en la medida que las entidades detrás de las plataformas no tienen una oficina en Perú, una oficina en Lima, al cual el Jurado Nacional de Elecciones puede irle a tocar la puerta y decirle, oye, estás vulnerando la normativa electoral. Exacto. ¿Y por qué la decisión justamente de invertir publicidad estatal en streaming considera usted que ha generado tanta controversia en el contexto de esta nueva campaña electoral? A diferencia de lo que se cree cuando uno mira los números de qué plataformas o qué páginas web o qué generadores de contenidos han sido los que han obtenido mayor cantidad de recursos, uno se percataría de que son diferentes a los que uno creería de un youtuber cualquiera, que no tienen el mínimo, que además había exigido la autoridad competente, pero que además se espera que sus escuchas, lectores o visores, dependiendo si es video, texto o audio, sean locales. ¿Puede comprar alguien en CNN? Sí, porque CNN también tiene una visión local a través de los canales de cable. Y de hecho también hay campañas, franja electoral que se pudiera comprar en algunos espacios internacionales.
¿Cuál es la dimensión exacta o cómo hacerlo? Es el ejercicio propio de lo que tiene que hacer la autoridad competente. Formalizar el uso de una franja electoral o de espacios electorales financiados con recurso público es una discusión que está pensada detrás de si se debe pagar con recurso público las campañas electorales de los partidos. Hay toda una tendencia que dice, oye, los partidos deberían funcionar con dinero privado. Problema del dinero privado, saber la fuente. Pero si sé la fuente y el dinero privado es limpio, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué yo no pudiera escoger el medio donde lo hago? Del otro lado está, no, para evitarnos el problema de la mala fuente de los recursos privados, voy a entregar recursos públicos. El recurso público te dice, ok, ¿dónde quieres colocar tu anuncio? ¿Qué resulta haciendo en estos tiempos? Que los medios como el papel, la televisión y la radio no necesariamente llegan a toda la población, pero sí los entornos digitales como youtubers, como streamers, como podcasters y similares. Entonces, ¿por qué no permitir utilizar ese tipo de entornos también para una campaña electoral con dinero público? La discusión es detrás de quién está pagando finalmente qué. Ujú. ¿Y existe el riesgo de que estos espacios se conviertan en algún tipo de propaganda encubierta? Si son financiados con el recurso público y te dicen que explícitamente hay una franja electoral, la respuesta es no. Ahora, la franja electoral ha ido un momento previo y va a seguir durante la campaña hasta antes de las elecciones. ¿Pudiera alguien, un partido, comprar directamente con dinero público un espacio en un streaming que no está en el top de los dados por la autoridad pública? Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si alguien contrata ese streaming? ¿Qué pasaría si alguien contrata franja electoral o coloca avisaje publicitario electoral en OnlyFans? ¿Está mal colocarlo en OnlyFans por el hecho del tipo de plataforma? ¿O por qué colocarlo en Discord, que es una plataforma que utilizan fundamentalmente menores que no van a votar? Es que estoy pensando en los padres. ¿O qué tipo de páginas o sí y qué páginas no? Una vez que se abre la capacidad de que cualquiera pueda utilizar el entorno digital, el colocarle ciertas llaves explícitas, decir solamente estas redes, solamente estos proveedores de contenido, solamente estos influencers, que es uno de los términos que hay, termina quizás constriñendo la posibilidad de colocar o divulgar una idea. Ahora, la pregunta es, ¿queremos que se divulguen todas las ideas o tenemos algunos candidatos que preferimos u otros candidatos que no nos gustaría que dijeran sus ideas? En democracia, si no está proscrito un partido, todos tienen derecho a expresarse. Ujú. ¿Y cómo se puede garantizar la transparencia en la contratación de publicidad estatal en medios digitales? La transparencia es clara, en la medida que para poder contratar una franja electoral tienes que pasar una serie de requisitos y es la entidad pública la que te paga finalmente por esto. Lo más complejo sería una suerte de contratación privada directa. ¿Quién contrató? ¿Dónde contrató? Las plataformas tienen varios mecanismos de seguimiento de avisaje, algunas con mayor transparencia, otras con menos transparencia. El hecho de que no estén de nuevo localmente hace que sea un problema para la seguimiento, pero sin duda alguna el financiamiento de campañas, sea en papel o sea en entornos digitales, es quizás de las materias más importantes en los temas electorales. Y en ese contexto, ¿qué mecanismos deberían implementarse para que la ciudadanía sepa cuánto dinero se está invirtiendo y en qué plataformas? Esa información sabemos que está en redes sociales, pero se debería dar a conocer también a través de los canales de medios digitales a nivel nacional. En los canales oficiales de las entidades públicas que tienen que ver con el tema electoral debería aparecer. Si es recurso privado, aparecerá en las plataformas. Pudiera el jurado, y de hecho lo hace, le repiden a la gente que den sus reportes de qué gastaron el dinero. En lugar de pedirlo ex post, lo pudiera pedir ex ante, pudiera pedirlo durante el proceso de campaña en sí mismo. Decir, oye, vas a gastar, primero me informas, no me informas después de qué gastaste. Mecanismos pueden haber de protección, pero también tenemos que equilibrar que no hagamos una normativa que impida la utilización de diversos medios de comunicación o diversas formas de comunicación que podemos tener para que un mensaje de una campaña pudiera alcanzar, sea lo que fuere. De nuevo, mientras el partido no esté proscrito por la normativa, por la ley, esté fuera de la ley, todas las ideas deberían entrar en un debate público. ¿Hay ideas que son más cercanas a nosotros? ¿Hay ideas que son más lejanas? Sí, pero eso no hace que alguien tenga libertad de expresión y el otro no.
Ujú. ¿Y cómo esta práctica puede influir en el voto, específicamente hablando de los jóvenes? Durante las campañas previas, la teoría era que te podías transformar un follower en un votante, un like en un voto. Y la realidad es que no es así. Personas con miles de seguidores que salían en sus redes sociales a decir, yo voy a votar por tal persona o tal partido, y al final el partido no tenía menos votantes que los followers que tenía esta persona. No hay una correlación directa, hay una larga discusión en los académicos sobre el nivel de influencia. Lo que sí es cierto es que en la medida que yo pueda colocar temas en las redes sociales y la prensa lo rebote fuera de las redes sociales, el impacto existe. Entonces, en realidad, a quien le están hablando los candidatos es a los periodistas, es a los medios de comunicación, a los medios de divulgación, a los que pueden generar un contenido. De otro lado, es evidente que una mala utilización de las plataformas digitales para un partido, una tendencia, una posición, puede inclusive anular elecciones como ocurrió en Rumania, donde se encontró que la red social TikTok había sido financiada hacia una tendencia de un partido por un gobierno extranjero. Es decir, sí hay una vulneración posible en la medida que pueda ser efectivamente determinada. Ujú. Y justamente con lo que usted mencionaba, lo último que mencionaba, sabemos que este año es la OMP, este presupuesto que ha destinado la OMP a medios digitales es la primera vez que se hace aquí en el país. Eh, ¿Existen precedentes o regulaciones similares en otros países donde se haya destinado también publicidad estatal a medios digitales? No todos los países son financiados los partidos políticos con recursos públicos. En los países donde son financiados con recursos públicos, en estos tiempos, sin duda alguna, han colocado normativas similares sobre la utilización de dichos medios digitales con recursos públicos. También es claro que no es que recién aparezca el Internet en el Perú. El Internet en el Perú tiene 34 años. Es decir, ya no es una novedad de manera explícita el colocar ciertos temas en discusión en el entorno digital. ¿Puede tener más alcance? Puede tener más alcance. La discusión sobre el TikTok y los jóvenes, el TikTok no es una herramienta tan vieja, o el Facebook, claro, el Facebook ya es una herramienta más vieja que los más jóvenes no utilizan. Entonces, probablemente alguien que quiera hacer campaña tiene que buscar su grupo etario a donde va a influenciar, o si no tiene un grupo etario, tratar de influenciar a través de todas las redes sociales. Ujú. ¿Y considera usted que desde su experiencia deberían implementar algún tipo de cambios normativos para de repente evitar futuros conflictos, controversias como los que se ha suscitado este año? No, no lo creo, porque en realidad el conflicto y la controversia es si debes o no debes aceptar dinero público del erario público, no un dinero manchado, sino un dinero público, por colocar o no franja electoral en tu programa o en tu medio digital. Uh, la discusión, si fuera en papel, ¿cuál sería? Oye, en papel sí pueden, pero en digital no pueden, entonces estás beneficiando un entorno frente a otro. Y tienes podcast con mayor cantidad de rating o de personas escuchando que una radio, o youtubers que tienen mayor cantidad de followers y seguidores y vistas que un programa de televisión, o lectores de blogs que tienen más lectores que cualquier diario. Entonces, si lo que queremos es hablar de una democracia sana, los entornos digitales también son parte de esa democracia. Mal haríamos en hacer una regulación de esto sí, esto no, sino debería ser más flexible en la medida que corresponda, se respeten los derechos humanos, se respete la libertad de expresión, la diversidad de pensamientos y finalmente lo que se decida, si es que van a seguir los partidos con financiamiento público para evitar el financiamiento privado sucio, o si les van a permitir el financiamiento privado con mecanismos de control a priori y no posteriori. Ujú. Después de todo lo conversado, señor Iriarte, ¿cree usted que el país está preparado legalmente para una campaña electoral dominada por los medios digitales? No creo que esté dominada por los medios digitales la campaña. Y parto además de una idea clara. Los medios digitales son instrumentos, y son instrumentos que entran en equilibrio con los medios tradicionales, si quieres llamarle de alguna manera, el periódico, el papel y la radio. Pero cuando tú miras los que más han tenido franja, vas a ser curiosa de que son los modos digitales de los entornos tradicionales. Entonces, ¿qué es exactamente decir que priorizamos lo digital? ¿Hay más gente viendo TikTok que la televisión? Sin duda. ¿Pero qué ven en TikTok?
¿Ven campaña? ¿Ven deportes? ¿Ven comedia? ¿Ven? ¿Qué es lo que efectivamente estamos tratando de prevenir? El uso de las redes sociales porque son influenciables, sí. De hecho, las redes sociales pueden generar algoritmos de tarjetización, hacerte un video a ti en concreto con lo que tú ya previamente has publicado para tratar de influenciar en tu voto. Pero no hay una demostración directa, todavía estadísticamente, de una correlación entre la intención de voto y la visión de determinados programas. Lo que es claro es que si alguien tiene un pensamiento de una manera y encuentra en una red social una burbuja que a su vez lo sigue nutriendo de lo mismo, va a votar lo que ya tenía pensado. Obama no gana las elecciones por convencer a los demócratas. Ya tenía convencido a los demócratas. Él fue a buscar a los indecisos, a los que no tenían una posición. Bachelet gana las elecciones y dicen que había ganado también las redes sociales. Bachelet no tenía ni una red social, eran otros que hablaban por ella. A Petro, cuando fue candidato para alcalde, ganaba en las redes sociales, pero perdió las elecciones porque ese día llovió y la gente no fue a votar por un factor externo. No se trata solamente de ganar el voto digital. Ayuda, influye. Probablemente en esta elección sea más influyente que en las anteriores, pero no es solamente así como se ganan elecciones. Finalmente, ¿algo más que usted desea agregar respecto a ese tema? Los entornos digitales no tienen que ser sobreregulados, pero no tienen que dejar de ser regulados. Pero la regulación de los entornos digitales tiene que seguir la regulación de los entornos no digitales. Si no, lo que vamos a inventar es un código electoral para papel, un código electoral para digital. Y eso al final lo que hace es que se busquen los huecos entre uno y otro para tratar de meter dinero sucio, por ejemplo, o influenciar incorrectamente hacia alguna tendencia que pueda afectar la democracia. Le agradezco su tiempo para poder conversar conmigo acerca sobre ese tema, señor Iriarte. No, Muchas un gusto. gracias.